Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar de comentar los resultados tanto de Netflix como de Tesla. Desde mi punto de vista son dos compañías muy importantes para ver la evolución de los consumidores estadounidenses, que como sabéis el consumidor estadounidense es una de las grandes patas que sostiene la economía, ya que el gasto del consumidor se mantuvo bastante fuerte en los últimos datos que eran del primer trimestre, pero aún así seguimos viendo cómo hay datos que muestran cómo los consumidores siguen fuertes. Sí que es cierto que hay otros datos como el agotamiento del exceso de ahorro, como los préstamos en máximos y también la tasa de rechazo de estos préstamos que ya está aumentando, que nos pueden avisar de que, ojo, cuidado, que el consumidor estadounidense puede estar llegando a agotarse. También el reinicio de los pagos estudiantiles que hemos tratado en este canal y demás. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ver los resultados tanto de Tesla como de Netflix y ver qué esperan a futuro puede ser muy interesante para ver esta evolución de los consumidores. Y también, evidentemente, porque son dos grandes compañías. Recordemos que Tesla es la gran culpable, por así decirlo, entre muchas comillas, porque evidentemente no es solo ella, no es solo simplemente Tesla, pero es la gran culpable de que el Nasdaq tenga que hacer una reestructuración, porque fue por culpa de las últimas subidas de Tesla que tan solo 7 compañías tuvieron más del 50% del peso del Nasdaq, y a partir de ahí pues ha tenido que haber una ligera reestructuración que entrará en juego el próximo lunes 24 de julio. Así que bueno, dicho esto, vamos con los resultados primero de Tesla. Para ello me he basado en el informe que he publicado en Serenity Markets, bastante completo desde mi punto de vista, también con comentarios del conference call sobre ambas compañías. En primer lugar, resumen y un gráfico muy representativo de los amigos de Economy App. Fijaros, ganancias por acción ajustadas del segundo trimestre, 91 centavos frente a los 81 centavos estimados. Por ese lado, mucho mejor de lo esperado. Flujo de caja libre, 1.010 millones de dólares cuando se estimaban 2.180 millones de dólares, menos de lo esperado. Ingresos del segundo trimestre, 24.900 millones cuando se estimaban de 24.510 millones. Margen bruto del segundo trimestre, 18,2% cuando se estimaba un 18,8%. Margen continúa previendo una producción anual de 1,80 millones de vehículos cuando se estimaban 1,88 millones, y prevé que los beneficios del hardware se unan a la aceleración de la IA. Aquí tenemos un gráfico muy representativo de cómo entra el dinero de Tesla y cómo va saliendo. Fijaos que el coste de los beneficios es evidentemente lo que más se lleva, y a partir de ahí los beneficios y el beneficio neto. Fijaros, algunos comentarios. He dado las cifras del resumen, pero ahora vamos a comentarlas. Esto es lo que comentan desde la compañía. El segundo trimestre de 2023 fue un trimestre récord en muchos niveles, con nuestra mejor producción y entregas e ingresos que se acercaron a los 25.000 millones de dólares en un solo trimestre. Estamos entusiasmados de haber podido lograr totales resultados dado el entorno macroeconómico en el que nos encontramos actualmente. Ingresos totalmente récord. Podemos ver el gráfico cómo superan al último trimestre del año 2022, que era hasta ahora el récord. Pero hay que tener en cuenta de por qué viene este récord. Fijaros, la empresa generó 2,4 mil millones en ingresos netos durante el primer trimestre y 2,7 mil millones en ingresos netos según NOGAP, según en forma como se mida. Fijaros que aquí está mal el gráfico, pone 3,7, son 2,7, y vemos una gran caída, fijaros, desde el último trimestre del año 2022. O sea, vemos como los ingresos del año 2022 estaban por debajo de los ingresos de este trimestre, pero vemos como el beneficio neto, el beneficio no está por encima, y vemos como hay una gran caída que incluso se acercó en el último trimestre del año 2022 a 4.000 millones, y este se queda por debajo de los 3.000. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, pues la caída de los márgenes tiene mucho que ver. Ha habido descuentos, ha habido rebajas del precio de los vehículos para incentivar a la compra, también para que puedan entrar con esos créditos que daba la administración Biden para la compra de estos vehículos eléctricos. Fijaros, Tesla entregó 466.140 vehículos eléctricos en el segundo trimestre y produjo 471.700 vehículos, niveles récord, ya que el año pasado entregó 254.695 y entregó
y entregó 422.875 en el primer trimestre de este año. Esas entregas fueron más altas de lo que se esperaba y fueron impulsadas por incentivos y descuentos. Fijaros, el margen operativo fue del 9,6% de las ventas, cayeron desde el 11,4% del trimestre anterior. El menor precio de venta promedio debido a la combinación de productos y precios afectó al margen. Otros factores que afectaron fueron la rentabilidad del costo del aumento de producción de las celdas, un aumento de los gastos operativos impulsado por Cybertruck, inteligencia artificial y otros proyectos, y el impacto negativo del tipo de cambio. Nos ponen aquí como 4 factores que han afectado, pero sin duda el principal fue el menor precio de venta debido a la combinación de productos y precios que afecta al margen. Desde mi punto de vista estamos viendo una evolución del negocio de Tesla, la línea de negocio de Tesla. No es una compañía premium de vehículos como se podría intuir al principio. Eso vemos como ya ha desaparecido totalmente, sobre todo este año con las rebajas de precios. Fijaros, más puntos que comentan. El margen bruto gap fue de total 18,2 en comparación del 25% del año pasado y del 19,3% del trimestre anterior. Una caída muy considerable. Los analistas habían pronosticado un margen bruto del 18,7% para el trimestre. Esto es lo que puede hacer que caiga la compañía en el día. Ahora en pre-market está cayendo un 4% y esto es lo que puede hacer que durante la sesión caiga, porque es un margen menor a lo esperado y es una caída de márgenes bastante considerable. El CEO había declarado a principios de año, el CFO, perdonad, a principios de año que el margen bruto automotriz para el año 2023 debía permanecer por encima del 20%, con precios de venta promedio en el rango de los $40.000, pero una serie de recortes de precios ha alterado la historia del margen, por lo que no se ha cumplido un poco lo que decía el CFO, que era mantener los márgenes en torno al 20%. Eso posiblemente lo castigue el mercado. Algunos comentarios más. Cuando se le preguntó si los inversores pueden esperar que los márgenes brutos automotrices de Tesla se estabilicen o aumenten después de los recortes de precios, Musk dijo que las variaciones a corto plazo en el margen bruto y la rentabilidad son realmente menores en relación con el panorama a largo plazo. La autonomía hará que estos números parezcan tontos. Eso es lo que nos ha comentado Elon Musk, pero sin ninguna duda, y viendo preguntas de la conference call, esta rebaja de márgenes importa mucho a los inversores y es lo que, repito, puede hacer que caiga el precio. Actualización a futuro, bueno, lo más importante de aquí es lo comentado antes, que espera 1,8 millones de vehículos al año cuando antes se estimaba 1,88 millones. Y por último, el Cybertruck parece que podrá ser entregado para este año y el año que viene ya se centrarán en producir en masa. Dicho esto, vamos a ver los resultados de Netflix. Fijaros que en otro informe vemos como los resultados de Netflix, lo más importante es que ha sorprendido al alza la suscripción de usuarios. Fijaros que han aumentado 5,9 millones intertrimestralmente cuando se esperaba simplemente un aumento de 2 millones y se sitúan los 238,4 millones. Vemos como estábamos muy preocupados el año pasado porque incluso había decrecimiento de usuarios, pero vemos cómo lo han vuelto a relanzar. Parece que esto era una consolidación para ir al alza. Fijaros, ingresos más 3% intraanual hasta los 8.200 millones de dólares. Se queda por debajo en 100 millones de lo esperado. Más 6% intraanual con el tipo de cambio neutro, margen operativo 22%, 3 puntos más de lo esperado y BPA 3,24 cuando se esperaba 0,44 menos. Aquí vemos el gráfico, vemos cómo entran en función de regiones los ingresos, vemos cuánto cuesta hacer los ingresos, vemos el beneficio y luego vemos cómo el beneficio se va disgregando hasta el beneficio operativo y el beneficio neto de 1,5 millones. El informe de ganancias del segundo trimestre, que se quedó ligeramente por debajo de las expectativas en cuanto a ingresos, superó las expectativas en cuanto a ganancias y suscripciones y la compañía avanzó para sus nuevas fuentes de ingresos. Los resultados marcaron el mejor segundo trimestre de la compañía desde la pandemia del COVID-19, que evidentemente benefició a compañías como Netflix. Fijaros aquí como vimos un gran aumento, sobre todo en la pandemia. Mira, tenemos aquí Q1 2020 183, Q2 193, Q3 195, Q4 204 y en general ha seguido aumentando y este ha sido un muy buen trimestre
para la compañía. Vemos aquí los beneficios. Los ingresos aumentaron un 2,7%, quedando un poco por debajo de las expectativas. El ingreso neto aumentó un crecimiento fraccional interanual a 1.488 millones y el servicio de streaming, que esto sin duda es lo más importante, aumentó un 5,89 millones de nuevas suscripciones, superando las expectativas de los analistas. Por lo tanto, los ingresos se quedan ligeramente por debajo de lo esperado y los nuevos suscriptores aumentan. Eso es muy positivo. Sin embargo, estaba cayendo ayer en el after y también en el pre. Vamos a ver cómo abre, eso no lo podré saber. Pero ¿qué es lo que estaba afectando a Netflix? Bueno, todos los analistas queríamos saber cómo evolucionaban los datos del nuevo servicio de publicidad. Recordemos que Netflix ha llevado a cabo últimamente una política de prohibir que se compartan contraseñas, que cuentas compartidas y demás, y a cambio ha sacado un nuevo servicio, algo más barato, con publicidad dentro. Al principio esto parecía que era un fiasco total, luego en mayo nos informó de algunos datos. Fijaros, solo tenemos los datos que ofrecieron en mayo. La compañía dijo que tenía 5 millones de usuarios activos y que el 25% de sus nuevos clientes en mayo se estaban registrando en ese nivel que estaba en los países donde estaba disponible, en las áreas donde estaba disponible. Por lo que al principio parecía todo un fiasco. Luego sí que nos sorprendió al alza con estas a priori buenas noticias. Y luego ha sido preguntado en este informe y nos han dicho que es demasiado pronto para sacar conclusiones y para ofrecer datos. Ahí estoy de acuerdo, simplemente lleva unos meses en activo, pero sí que es cierto que los inversores querían conocer más cómo iba la situación en este nuevo servicio, por lo que nos quedamos con las ganas y esto es una de las grandes handicap que ha tenido la conference call y que puede afectar al precio de Netflix. Luego otra también es ya por último, ver lo que preveían. Fijaros, Netflix espera que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad del año, confiando en un crecimiento constante en su servicio de nivel con anuncios, así como beneficios completos, claro, pero no nos han dicho qué esperan de este servicio con anuncios, y ahí es donde está el problema, sobre todo para los inversores y los analistas, la incertidumbre. Vale, me dices que quieres mejorar, pero no me das cifras. Eso no gusta mucho a los analistas ni a los inversores. Me he perdido, así como los beneficios completos de intercambio de cuentas pagadas que afirma que está implementando en todo el mundo. Prohibió lo de cuentas compartidas, pero parece que está sacando algo de intercambio de cuentas pagadas. Eso habría que aclarar un poco cómo va y qué beneficios le va a dar, sobre todo qué beneficios va a dar. A muchos inversores no les importa mucho cómo funciona. Para el tercer trimestre espera ingresos de 8,52 mil millones, reflejando un crecimiento interanual del 7,5%, pero por debajo de las expectativas de 8,68 mil millones. O sea, sí, te dice el discurso de que la segunda mitad del año se van a acelerar tal cual, pero te baja las expectativas antes de lo esperado. Y un beneficio operativo de 1,89 mil millones con un margen operativo de 22,2%. La compañía también anticipa que las adiciones netas de suscriptores pagados en el tercer trimestre serán similares a la del segundo trimestre, o sea que espera de nuevo unos 6 millones de usuarios de nuevo. Eso es lo que entiendo, pero también se puede interpretar como que espera lo mismo que esperaba para este trimestre, que son 2 millones. Ahí juegan un poco con a ver tú qué piensas. Mientras tanto, Netflix espera que el crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre se acelere a medida que los esfuerzos para drenar el intercambio de bueno, esto es lo mismo. Por lo que por conclusión, un poco de lo que las conclusiones que podemos sacar de estos resultados, vemos como Tesla tiene unos ingresos récord, sobre todo incentivado por rebajas de precio. Tesla ha cambiado mucho su modelo de negocio de premium o aspirar a ser premium a ser una cadena, una empresa de venta de vehículos normal y corriente, de producción en masa, y que se acoge a créditos y rebajas de precio para incentivar estas compras. Y luego tenemos a Netflix, que ha sorprendido al alza la suscripción, por ese lado muy bien. Parece que el consumidor en el segundo trimestre no se está quitando de estos servicios. También hay que tener en cuenta que el mundo cambia, la economía cambia y hay servicios como la suscripción o la televisión de pago que ya están tan con nosotros que no es algo de lo que prescindamos si vienen un poco vacas flacas. Si hay problema, quizás sea más conveniente quitarse de otras actividades más al aire libre. Al final nos estamos volviendo muy tecnológicos, sobre todo a raíz de la pandemia, y quizás nos quitamos de ir a cenar o de ir al
al cine antes que de la suscripción de Netflix. Entonces, esto es un punto también a la hora de analizar estos resultados de consumo discrecional tan tecnológico. Pero lo que sí que hemos visto es una rebaja de las estimaciones a futuro. Sí que es cierto que dicen que se espera que se mantenga el crecimiento de usuarios en el tercer trimestre y que aumenten los ingresos, pero sí que es cierto que lo rebajan frente a lo que se esperaba a principios de año. Por lo que habrá que seguir viendo la evolución de los consumidores. No son datos que hayan sorprendido ni al alza ni a la baja para evaluar la fuerza de los consumidores, por lo que tendremos que seguir viendo datos. Tendremos datos sobre todo de consumo discrecional la semana que viene, cuando presenta el mayor peso del S&P 500. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, un like, comentario y nos vemos en próximos. Chao.